Muy buenas tardes, desencajados y desencajadas. Henos aquí de nuevo en este día en el cual nuestra producción hace las cosas tan bien que organizó las elecciones de Estados Unidos el mismo día que el programa. Un aplauso para la producción, muy bien. Un aplauso para Lu Coronel. La verdad, Luz, increíble, porque de hecho todo este año me di cuenta que el programa siempre caía en algún día significativo, alguna marcha, alguna propuesta, elecciones de Estados Unidos. Era Luz operando. Qué sé yo. Porque de hecho a todos nos parece raro que una elección caiga un martes. Es rarísimo. Es rarísimo. Muy raro. Por ahí lo vamos a entender hoy, porque nos acompaña Pablo. ¿Cómo andás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. El placer de compartir esta mesa de análisis y de debate con ustedes. Bueno, muchas gracias. Dicen que ya sabés los resultados, pero solo lo vamos a decir al final del programa. Mientras tanto, vamos a hacer durar, ¿no? Obviamente, el suspenso y poder pensar, digamos, qué es lo que está pasando en Estados Unidos y obviamente qué es lo que está pasando en el mundo. Totalmente. Y lo invitamos a Pabli porque, más allá de que es un compañero y amigo de la casa, es licenciado en Historia en la Universidad de El Salvador, docente, investigador y demás cosas, y es parte de un colectivo de personas que les gusta pensar la geopolítica, que se llama Geopolítica en Acción, que tienen un podcast, ¿no? Sí, y en Instagram también. Y están también en Instagram. ¿Cómo es el Instagram? @Geopolítica en Acción. Bien, ahí va. Así que si alguien está escuchando y quiere conocer un poco más, lo puede buscar. Así que es un poco el tema de Pabli, podríamos decir, ¿no? Sí. Bueno, nos dedicamos a esto con este grupo de investigadores hace un tiempito. Podemos decir 2-3 años que arrancamos con este proyecto, pero todo surge desde la cátedra de Geopolítica, justamente, en la licenciatura en Historia, que bueno, también abarca otras carreras de grado. Un saludo a los compañeros de la Universidad de El Salvador, dicho sea de paso. Tal cual. Pasé un tiempito ahí. Fue docente de la casa. Fui docente hace unos años. Y empezamos a darnos cuenta que teníamos una visión que por ahí no se difundía tanto en los medios, que los medios a veces están más atravesados por la coyuntura, por la noticia, y no hay tanto tiempo para el análisis, entre comillas, más profundo. Y bueno, desde ahí empezó a surgir el proyecto y nos dedicamos a analizar el mundo actual. A veces proyectamos escenarios posibles. Y también, por supuesto, el análisis tiene perspectiva histórica, ¿no? Desde ya. Vos sabés que eso es un tema en Argentina, ¿no? O sea, es una sociedad que se pregunta todo el tiempo sobre cómo el mundo nos ve, pero es una sociedad que ve muy poco el mundo. Salvo Canal 26, viste, que tiene como... yo vi a unos chicos que hacían... Con una estética extraña que tiene Canal 26, pero viste, te pasa como info internacional, reproduce el Deutsche Welle, que es el canal alemán. Pero después es cierto que la mayoría de las noticias, para tener noticias de lo que está pasando en el mundo, no es fácil. Bueno, hoy de Estados Unidos sí, pero en general no hay tanta gente pensando el mundo en Argentina. Tal cual. De hecho, Canal 26, estamos escribiendo para Canal 26. Muy bien, ahí está. vamos. Dicho sea de paso, que bueno, verán las notas también en el Instagram. Porque justamente es de los pocos, como decías, pocos medios de difusión más o menos masiva. No fue preparado esto, ¿eh? No sabíamos. No. Que se dedican a las noticias internacionales. Pero ahí está, por ahí una de las diferencias que podemos sí ya empezar a marcar, que nosotros no damos noticias, hacemos análisis, que es lo que nos pide, bueno, justamente este medio. Por eso nos diferenciamos un poco del ya, de la hora. Intentamos pararnos un poquito más lejos, no te digo un mes después, pero sí tomarnos 1 o 2 días para ver qué pasó, porque muchas veces lo que aparenta no es. Entonces intentamos no comernos la curva, como se dice tradicionalmente. Muy bien, bueno, por eso estamos acá. Exacto. Si bien hoy son las elecciones, la idea es darle profundidad histórica, profundidad teórica y poder ir analizando un poco cómo va el mundo. Vamos a tener, de hecho, varios programas ahora buenísimo. Vinculados a temas internacionales, porque tenemos un par de amigos que se dedican a pensar esas cosas. De repente pasó eso. Y no, es un buen momento, ¿no? Porque la Argentina está bueno, estos días cambiamos de canciller, tenemos una modificación, algo que en los medios llama la purga dentro de Cancillería, hay una modificación de la estructura de vinculación de Argentina con el mundo que no es clara, porque los discursos van en un sentido y la práctica va en el otro, así que hay mucho para pensar y, como decía un general importante de este país,
hacer política y pensar la política es empezar por las relaciones internacionales. Exacto. Así que vamos a pensar. Vamos al hueso, hijo, vamos al hueso. Decían que tenías un montón de preguntas. Yo tengo un vos. montón de preguntas. Claramente no es mi tema de especialidad, así que voy a aprovechar de paso para aprender cositas. Bueno, a ver. Me gustaría arrancar por saber un poco cómo es el sistema electoral en Estados Unidos, porque estuve viendo que es muy distinto a cómo es acá y seguramente ustedes me puedan tirar ahí una datita. No sé, yo puedo comenzar diciendo Vos, que... dale nomás. Bueno, es un sistema de lo que se dice democracia indirecta o elección indirecta. En Estados Unidos el votante no elige directamente al candidato, sino que elige electores, valga la redundancia, que después votan al presidente. Okay. Cada estado tiene una cantidad de electores determinada en función de distintas cosas, mayoritariamente la población. Cuestiones que vienen desde la guerra de secesión. Esto en Estados Unidos pasó mucha sangre para que se acomoden las piezas de los distintos estados. O sea, perdón, cada estado tiene su propia reglamentación para elegir a esos electores, algo así. En general, para elegirlo se vota. Bien. O sea, se vota el candidato que gana, salvo en 2 estados, el candidato que gana la elección gana a todos los electores. Ok. Aunque sea por un voto. En ese general, estado. no en todos los estados. Claro, Sí. o sea, supongamos que Trump gana en el estado de Texas. Sí. ¿No? Bien, Trump se lleva a todos los electores de Texas para la votación. Por eso pasa a veces, viste, que dicen que ganó el presidente, pero en términos de cantidad de votos, no necesariamente fue el más votado. Exacto. De hecho, así ganó Trump. Claro. Trump, cuando fue electo presidente, sacó menos votos que Hillary Clinton. Mira. Pero como sacó en los estados que tenías más electores, entonces ganan las elecciones. Pero entonces, ¿qué? ¿La cantidad de electores no es proporcional a la cantidad de habitantes de cada estado? No necesariamente, por eso hay un tema de... Está raro eso. Hay un tema en Estados Unidos... Dicen que es una democracia fallida. Está pero- raro Ah, eso. bueno, no Está estaría mal. raro, Hay un problema, está No estaría mal raro. decirlo. Hay un tema que se arrastra, si podemos empezar a divagar en la historia, es un tema que se arrastra desde la guerra de secesión en Estados Unidos, la famosa guerra civil, que a veces se la cuenta como algo menor y fue hiper mortal, o sea, para decirlo así al pasar, o sea, fue muy sangrienta. Una guerra que enfrentaba al sur con el norte y justamente el conflicto empieza cuando se determina que los nuevos estados no iban a tener sistema esclavista, los nuevos estados que se iban incorporando en ese momento. Estados Unidos estaba en proceso de formación, mediados del siglo XIX, y esos estados empezaban a tener más electores que los del sur. Entonces terminaban conformando una mayoría de por sí. Claro. Entonces los del sur quedaban en una posición de debilidad. Ese poder del norte sobre el sur se sostiene hasta el día de hoy, en términos de electores. Por eso se habla en los medios de los estados clave, aparecen en las análisis. Ajá. Ganar estos 4 estados es ganar la elección, que no es exactamente igual a la tercera sección electoral, digamos. No es el mismo sistema. No es que Pensilvania es la matanza. No. Me jodes. No linealmente. digamos. Ok. No, yo algo que también leía mucho era esto de los estados claves, pero nunca había terminado de entender cómo funcionaba esto electoralmente. Muy buena explicación. Muy buena. Sí, es así. Eligen Ok. electores y los electores votan. Por eso puede haber un empate. Claro. Puede haber un empate entre los candidatos. Así que ese es el sistema a grandes rasgos. Después los estados tienen particularidades, qué sé yo, pero a grandes rasgos es ese, el sistema electoral de Estados Unidos. Y nosotros pensábamos que el sistema argentino era complicado. ¿Te acuerdas? No, y aparte estoy pensando los impactos que debe tener eso en la manera de hacer política. Porque es directamente proporcional. Sí, estado por estado, porque además cada uno tiene particularidades específicas, porque realmente es un estado federal, ¿no? Que funciona con características federales muy particulares. Perdón, se me fue el micrófono por el mate. No puedo hablar y cebar mate Para al yo sí mismo puedo tiempo. hacer eso, me puedo ¿Vos encargar. podés? Sí. Ah, bueno, Sí. Yo tengo capacidad ilimitada. Es lo que hago. Así que bueno, primer duda resuelta. Despejada. duda. Segunda duda. También se estaba diciendo mucho que eran 2 proyectos súper distintos, el de Trump y el de Kamala, ¿no? Como para empezar a meternos ya en el tema de las elecciones de hoy. ¿Vos qué dirías que son las principales diferencias de los 2 proyectos? Y bueno, para eso tengo que como
armar el esquema del contexto, digamos, el Ajá. contexto internacional en este caso. Ajá. Nosotros vemos bueno, no somos los únicos, en este caso sí, podemos decir que son varios los que lo ven de la misma manera, un claro enfrentamiento entre Estados Unidos y China. Es el enfrentamiento del momento. Para nosotros armamos un esquema conceptual de actores y escenarios. Para nosotros, obviamente, esto es debatible, es pura teoría. Tenemos, por supuesto, muchos autores en contra, algunos a favor. Cuando decís nosotros hablas del grupo de Geopolítica Nacional. Nacional. Exacto. Ok. Decimos, bueno, actores hay 3 en este orden: Estados Unidos, China y Rusia. Y el resto son actores regionales, sí pueden serlo, pero en general son escenarios del enfrentamiento, la disputa entre estos 3. Sin embargo, Rusia lo vemos un poco más relegado. ¿Por qué hago todo este contexto? Porque A ver. lo que vemos, salvo en la presidencia de Trump, es que Estados Unidos mantiene o continúa casi ininterrumpidamente, desde que ganó la Segunda Guerra Mundial, una política de intervención. Bien. Siempre intervención. O sea, una política que sustente su esquema imperial, digamos. En cambio, Trump es volver al aislacionismo que podemos decir de la década del 20 de Estados Unidos, que después de la Primera Guerra Mundial volvió a recluirse. Ahí ya tenés una enorme diferencia. O sea, Que eso, perdón, se traduce, porque a veces acá de Argentina no se mira a los republicanos y a los demócratas en una clave muy nacional, pero finalmente los demócratas terminan iniciando y siguiendo más guerras que los republicanos. es muy interesante ese dato. Y eso es medio invertido en relación al imaginario que nos hacemos, ¿no? Nos hacemos la idea de como gente de derecha más bélica y finalmente los liberales, que ahí sería la gente más de izquierda, son más bélicos que los republicanos. Mira. Bueno, de hecho, ¿saben cuántas guerras empezó Trump como presidente? ¿Cuántos? 0. Cero. Ninguna. Es el primer presidente, no sé en cuánto tiempo, desde que Estados Unidos es por lo menos primera potencia mundial, primera, segunda, podemos ver con la Unión Soviética en algún momento, que y ningún presidente no empieza ni una guerra ni un conflicto en el exterior. Hasta trató de desactivar Afganistán. Exacto. Bajó el nivel de conflictividad con Corea del Norte. Mirá Exacto. vos. Fue hasta Corea, se reunió Sí. con se me fue, Kim Jong-un. Es el autor de los acuerdos de Abraham entre Israel y Palestina. Está tan vigente el conflicto actualmente. O sea, es una persona que quiere promover, para el beneficio de Estados Unidos, por supuesto, no es que lo haga de buena onda, Yo pensé que era de piola. boludo. no, pero quiere promover la paz porque él considera que el imperialismo, ¿cómo decirlo?, desenfrenado de Estados Unidos está llevando a que los niveles de vida de los propios norteamericanos se reduzcan. O sea, Mira. que empeoren las condiciones de vida. Porque Ya. él dice, el gasto está afuera. Y a mí hasta me tiraron un dato personal Saran. Saran. sobre por qué el antibilicismo de Trump, que es todavía mayor que lo de los republicanos, pero una cosa son los republicanos, que tienen un posicionamiento como vos describiste, pero además, aparentemente, Trump tenía un amigo que tenía 2 hijos. Y que normalmente por código en una familia militar no todos los hijos tienen que ir al frente al mismo tiempo, por razones obvias, para que no se mueran todos. Y aparentemente el padre de esos pibes le pide a Trump un favor, de que empuje para que los hijos vayan al combate y mueren. Mirá. Y desde entonces siente una culpa profunda. Mira. Eso me contaron, dato para verificar, pero una fuente bastante buena. Si alguien que está escuchando lo quiere chequear y dejar la historia en el chat, nos viene Nos viene muy bien. Obvio. bien. Obvio. Aparte, yo no soy de las personas, viste, que dicen, no, pero ¿qué tiene que ver la historia personal con un político? Yo no coincido. Creo que las cuestiones personales pesan mucho en los políticos, en los líderes mundiales más importantes, y los acompañan durante el resto de su vida y en buena parte de las decisiones que toman también. Sí, totalmente. Así que esa es la postura que nosotros vemos de Trump en contraposición con Kamala Harris, que yo lo estoy diciendo desde el punto de vista internacional. No me meto en la política doméstica de Estados Unidos. Desde el punto de vista internacional, Kamala Harris es la continuidad de los conflictos. Conflictos que, con esto ahí sí tenemos otra pata del marco teórico, digamos. Conflictos que creemos que Estados Unidos sustenta para perjudicar a China. Si nosotros vemos en un planiferio, antiguo planiferio, en Google Maps, digamos, Ahí va. si vemos en Google Maps la fila de conflictos que hoy asolan al mundo, tenemos casi un cerco que separa Europa de China.
Es decir, un cerco que evita que China pueda comerciar con Occidente. Ucrania, Siria, Israel y Palestina. Los hutíes, una amenaza fenomenal que no la puede combatir nadie, en Yemen. O sea, la flota más grande del mundo no sabe qué hacer con los hutíes. Es casi irónico, ¿no? O sea, que bloquea el acceso al canal de Suez. Exacto. Que es clave para el comercio mundial. Si ustedes agarran un mapa ahora, agárrenlo. Ok. Tienen 2 segundos para ir a buscar Siempre Google tengo Maps. uno. Claro. No. Si ustedes miran desde China hacia Europa, el paso es por el canal de Suez, un viejo canal, pero el acceso al canal, o sea, no sé si se acuerdan en la pandemia que hubo un barco que quedó Sí. así encallado, Sí, me acuerdo. que fue un accidente. Ah. Bueno, eso, desde ahí que todo el comercio con el canal de Suez se fue al carajo. Y tenemos un segundo problema, es que el canal de Panamá en este momento tiene 30% de agua que necesita normalmente. Entonces, si vos tenés que ir a la costa oeste de Estados Unidos, en este momento es bastante complicado. Tal cual. Exacto, exactamente, es ese. Parece, bueno, el barco se accidentó, Ok. no sabemos cómo. Raro. Lo mismo que la voladura del gasoducto, voló por el aire, nadie sabe quién fue. El Nord Stream 2, ese que le daba gas a Europa. Y bueno, vemos dos perjudicados de este esquema. El primero, China, el segundo, Europa, obviamente. Europa que también, contraria a esa visión romántica, no es la amiga de Estados Unidos que todos creen. Los europeos están dominados por Estados Unidos. Y no creo que a placer. Estados Unidos hoy tiene 200.000 soldados estacionados en Europa. Díganme si eso no es dominación, ¿qué es? Digamos. O sea, ¿qué le van a decir? ¿Los estamos protegiendo de quién? La Unión Soviética ya cayó hace 30 años. No hay ningún motivo real para que esos soldados estén ahí estacionados. Y agregarle que la guerra de Ucrania, el segundo perjudicado con la guerra de Ucrania es Europa. Y el primero de Europa, Alemania, que es Rusia dependiente del gas. O sea que efectivamente todo el esquema de Estados Unidos es para todavía bajarle más el peso a Europa. De hecho, en tu análisis no está entre los tres, entre los principales actores. Coincido 100%, aparte, Estados Unidos, desde que Europa no puede importar gas desde Rusia, le vende el gas a Europa, el famoso GNL, gas natural licuado, a un precio mucho mayor, porque tiene otro proceso, aparte que embarcarlo. Entonces, uno ve, el otro día le saqué una captura justamente a un portal de acá de Argentina que decía, una declaración de Putin, creo que el año que viene vamos a crecer por 3,8% por encima de la media mundial, y abajo decía, Mercedes-Benz y Volkswagen cierran fábricas en Alemania. Ahí está. Dicho, y acá me meto en la parte más polémica de la teoría nuestra. A ver. Que bueno, ahora sí me pongo el chaleco. Ok. Que es, bueno, capaz que no, capaz que no. A ver. Capaz que los convence. Dale, mándale. Rusia y China no son tan amigos como nosotros creemos, o por lo que el común denominador de la población puede creer. De hecho, vemos que los conflictos, Ucrania, por ejemplo, perjudica enormemente a China y el que lo inició fue Rusia. Entonces, ¿desde dónde sustentamos eso? Primero, antecedentes en la Guerra Fría. Y segundo, nadie quiere una potencia mundial con la que comparte 4.000 y pico de kilómetros. O sea, yo no creo que Putin esté muy contento con tener a China como primera potencia mundial, que en algún momento te empieza a dar órdenes, o que China esté muy contenta con una Rusia que vuelva a ser lo que fue en la época de la Unión Soviética. Ahí vemos que no hay tal alianza, digamos. De hecho, Putin se la pasa visitando todos los países que rodean a China y se alía con el dictador norcoreano, y se alía con Vietnam, y se alía con la India, y le va rodeando el vecindario, y eso nos parecen todas jugadas de marcarle la cancha, digamos, a Xi Jinping. Eso es lo que nosotros vemos. De hecho, hasta vemos algunos intereses coincidentes entre Estados Unidos y Rusia en este momento, en el enfrentamiento con China. Sí, yo la tomaría la hipótesis con, digamos, el punto de que digamos, ahí me parece que hay dos factores clave, digamos, para seguir en el análisis, ¿no? De lo que está pasando a nivel global. Pero vuelvo un paso para atrás con lo que analizaba de Estados Unidos. Vos tenés, digamos, republicanos y Trump en particular más pacifista, demócratas más belicista. Trump más vinculado al capital de plataforma, con Monk y todas las alianzas que está haciendo con Twitter y Amazon, ¿no? Eso ahí está muy alineados, o sea, muy coherente la alianza. Y los demócratas más vinculados al sector tradicional del complejo industrial o militar,
¿no? Entonces, también es una de las razones por la cual hay un interés bélico, porque es parte de la reactivación económica del dispositivo industrial. Entonces, eso en el plano de Estados Unidos. En el plano global, lo que está habiendo y se está acelerando, sobre todo después de la guerra de Ucrania, que es que la proporción de dólares y de yuanes en el mundo están cambiando. O sea, hay una guerra de divisas que todo indicaría que lo va a ganar China en muy breve tiempo. ¿Por qué todo indicaría que va en ese sentido? Por dos razones. Primero, porque la declaración de guerra entre Ucrania y Rusia hizo que una de las primeras sanciones de Estados Unidos fue prohibir a Rusia el uso del SWIFT. ¿El SWIFT qué es? Es el código que se usa en el sistema bancario para transacciones internacionales. Y que implica que cada transacción internacional con código SWIFT que nosotros hacemos pasa por Estados Unidos, o sea que tiene una traza financiera por Estados Unidos. ¿Qué hicieron? Al día siguiente levantaron un sistema que ya estaba, que se llama SIPS, que es un sistema parecido al SWIFT, de hecho que interconecta con el SWIFT, pero que es un sistema chino. De transacción internacional chino, que va a contribuir a que las transacciones al yuan crezca. O sea, ahí diría, habría un matiz en el sentido de que si desde el punto de vista de la guerra de divisas, la guerra entre Ucrania y Rusia benefició a China por la suspensión del SWIFT en Estados Unidos, que aumentó la circulación de yuanes. Eso, estamos entrando en cuestiones muy minuciosas, pero está bien. Pero ¿no? es un punto. Y el segundo punto, que es clave, que creo que es el quid de la cuestión, porque tenés una guerra de divisas y tenés una guerra tecnológica, ¿no? Un compañero que va a venir un día al programa se llama Fabián Brown, un general retirado muy amigo, decía cuando empezó la guerra en Ucrania, decía, hay una nueva cortina de hierro, que es una cortina tecnológica, ¿no? Que el mundo se va a dividir entre dos polos tecnológicos, entre efectivamente Estados Unidos y China. Con un punto importante que el desarrollo tecnológico siempre va de la mano de la industria militar. Claro. Bien. Es un clásico, ¿no? La gran pregunta que nos tenemos que hacer, los que nos gusta todas esas roscas internacionales, es si finalmente el desarrollo tecnológico militar que va de la mano chino está por encima o no del desarrollo tecnológico y militar de Estados Unidos. Ese es el quid de la cuestión. Ok. Para el devenir, digamos, del mundo y para el posicionamiento de Argentina, que no es menor. Bien, ahora en un ratito vamos a pasar al posicionamiento de Argentina en cuanto a eso. ¿Y cuál sería la hipótesis de ustedes en cuanto a esto? ¿Cuál de los dos países podría tener más o menos desarrollo tecnológico? Bueno. Hagan sus apuestas, loco. Acá hay que apostar, hay que jugársela. Bueno, voy a decir que hoy en día, por lo menos hoy en día, no digo de acá a, 20, 30 años, hoy en día no vemos que China haya logrado todavía equipararse con Estados Unidos. Vamos a un ejemplo práctico, más allá de las cuestiones tecnológicas en las que China está avanzando a pasos agigantados. ¿Por qué? Porque yo veo un portaaviones en Taiwán y no veo un portaaviones en California. Yo veo que a China le cortás la ruta que va del Mar Rojo, la que hablábamos recién, sea a propósito o no, y China no tiene posibilidad de desbloquear esa ruta. Veo que a China le generás un conflicto en el medio de su ruta de la seda, que es por Siria, a través de Siria, Líbano, y China no puede desbloquear el conflicto en Siria. Fue a Irán a hacer un acuerdo entre Arabia Saudita e Irán y le explotaron un conflicto en Israel que desbarató la paz de Medio Oriente. Entonces, ahí me parece que todavía, no digo que es difícil hacer futurología, pero aparte no vamos a menospreciar el poderío chino, todavía no vemos que estén a la altura. Evidentemente, si Estados Unidos recurre a cuestiones a estrategia de boicot, porque lo que hace es boicotear el desarrollo chino, evidentemente sabe que tiene un potencial enorme. Si no, ni se gastaría. O sea, ni perdería un minuto en hacer explotar conflictos si creyera que su enemigo es otro. Claramente, China es el enemigo de Estados Unidos y, por eso intenta boicotearlo. Creo que si los dos compitiesen en igualdad de condiciones en cuanto a desarrollo tecnológico, en cuanto a desarrollo poblacional, ni hablar, etcétera, 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 China terminaría ganando. Yo no sé si China va a poder romper el cerco que le está poniendo a Estados Unidos en este momento, salvo que gane Trump.
Ok. Yo tendría un matiz con eso. ¿En qué sentido? Y tiene mucho que ver con el tema de Argentina. Uno es que históricamente, si ustedes miran, y tienen la posición bélica de China siempre fue de baja intensidad. O sea, China siempre fue una fuerza defensiva, no una fuerza ofensiva. La guerra con Japón, el conflicto fronterizo que tuvo con Vietnam. Después tienen quilombos en las fronteras con el Tíbet, con Mongolia y con Taiwán, que son quilombos que administra, pero nunca fue una fuerza bélica. Tienen que verla, hay una serie muy buena, ¿no? A ver. Tipo, cuando pasás del análisis a la propuesta Netflix. Pero Marco Polo. Me dijeron que era muy buena. No, está muy bien, está muy ¿Sí? bien históricamente porque te da cuenta de la manera en cual China es una potencia oriental, ¿no? Entonces, por ahí me parece que inclusive a veces la forma, no sé si todavía tenemos las herramientas en relaciones internacionales para analizar una potencia oriental que funciona como lógica oriental, que no es el caso de Japón. Japón siempre tuvo una lógica imperial de tipo occidental. En cambio, China no, porque tiene un planteo, que fue el planteo de la primera ruta de la seda, que en el momento de Marco Polo, justamente, ¿no? Que surge los primeros circuitos, de expansión sobre la base de un comercio que supone una lógica de win-win, ¿no? De ganar-ganar. Totalmente. Y siempre lo plantean, siempre hace 1000 años que lo están planteando. Sí, ¿no? sí. O sea, no es nuevo. Que claramente frente a las ofensivas militares y tecnológicas hay un dispositivo de defensa y el ejército en China ocupa un lugar importante en la sociedad y en la economía. Pero es una lógica que no es comparable. Entonces, en términos de esquema de conflicto, por lo del portaavión, China jamás tendría un portaavión en las costas norteamericanas. Sí va a cuidar los intereses en Taiwán y cada tanto le hace pasar un avión ahí, le da un guiño. Hola, un saludito. Pasa por arriba, un saludito. Pasa por arriba, claro, pero si vos mirás efectivamente el despliegue militar a nivel mundial en relación a Estados Unidos, comparar bases, hombres, despliegue, etcétera, claramente la fuerza agresiva invasora es más de Estados Unidos y la fuerza defensiva y comercial es más China, ¿no? Entonces ahí me parece que está el punto. Ahora, sobre el punto tecnológico, hay 2 o 3 puntos para analizar de cerca que creo que para adelante va a ser clave. Uno es las energías renovables. Sin duda. Y la electromovilidad, que de hecho ahora ahí hay un punto. Estoy haciendo un punteo, porque producción ya nos está mirando. Okay. Un punteo de tema para debatir después, ¿no? El tema de electromovilidad, porque es uno de los grandes temas de las transformaciones tecnológicas hacia más adelante. Y el segundo tema es todo el procesamiento de datos y el desarrollo del 5G. Y si ustedes miran, los últimos grandes conflictos que hubo comerciales entre China y Estados Unidos tuvieron que ver con esos 2 temas. Exacto. Ok, exacto. bueno. Así que esos son los 2 temas que tenemos que retomar para seguir analizando. Y también nos vamos a adentrar un poco en el segundo bloque en las elecciones de Estados Unidos. Para mí, yo no quiero que termine este programa sin que ustedes hagan sus apuestas de quién creen que va a ganar, por qué, cómo eso va a afectar o no a nuestro país. Así que, bueno, en breve volvemos. Los y las dejamos escuchando En la lucha de las Añes. Y enseguida volvemos. En la lucha también. Ahora que tengo más años, siento que he perdido mucho. No es solo por lo que lucho, sino por lo que me queda. Que toda la vida fuera lo que veo y lo que escucho. La tinta de mi cartucho, mis palabras escribiera, ahorrándome la pelea de luchar por lo que lucho. Que colmo que no escucho, que el tono es mucho aunque no hiera. Ya no vale ser sincero aunque se sepa que no es justo.
apoyarlo de mal gusto, siendo poco el que se esmera a cargar con la bandera de lo que decían los cuchos. Y es normal, ya no me asusto, así es que funciona el mundo. Te complace en un segundo y al final se te voltea la bondad que alcahuetea hasta el más cruel vagabundo. Lo lleva hasta lo profundo, por más bajo que eso sea, castigando al que no crea que somos todos o ninguno. Así piense que no es justo y me ahogue en la quimera. Nunca sé lo que me espera, así busque en lo profundo, pues más vale este segundo que lo que yo más quisiera. Acabar con la pelea de luchar por lo que lucho. Esa es nuestra realidad, la de hallar y sacar fruto de lo que no es absoluto, por más que así nos parezca. Imitamos la destreza del que es vivo y más astuto, y aprendemos que es ser bruto, contemplar la carretera sin cruzarla siquiera por el premio y atributo. Que colmo, que no escucho, que el tono es mucho aunque no hiera. Ya no vale ser sincero aunque se sepa que no es justo apoyarlo del mal gusto, siendo poco el que se esmera a cargar con la bandera de lo que decían los cuchos. Y así piense que no es justo y me ahogue en la quimera. Nunca sé lo que me espera, así busquen lo profundo, pues más vale este segundo que lo que yo más quisiera. Acabar con la pelea de luchar por lo que lucho. Acabar con la pelea de luchar por lo que lucho. Y volvimos. Todavía no hemos hablado de quién va a ganar, pero tenemos mucha certeza. Por eso vamos a hacer un par de apuestas. Yo sé, estos días aposté en varios lugares. Sí, acá, no, o sea, en el corte no vamos a decir quién, pero alguien tiró a jugar un Fernet con Coca a la cancha. Se dijo por ahí. Eso andan diciendo. Que conste que no, nosotros no dijimos qué pensábamos para que haya algo de suspenso. No, antes del corte es un punto, me parece, para retomar, para entender los conflictos, ¿no? Porque hay un plano del conflicto que es el plano conflicto bélico, ¿no? y la agresividad bélica. Claramente, como vos describiste, Estados Unidos hace todo lo posible para cortar la ruta de la seda. La ruta de la seda es un circuito comercial, históricamente en el siglo XIII. Me voy alejando. Sí. Y es que estoy acostumbrado a tener, ¿viste? El micro. Claro, el speaker. El speaker, entonces, la ruta de la seda fue en el siglo XIII todo un recorrido comercial que implicaba circulación de seda, especies y otros productos importantes para aquella época. Y hoy la nueva ruta de la seda es un acuerdo entre países que implica beneficios comerciales entre esos países y en particular con China. Hay cerca de 140 países que firmaron lo que se llama la ruta y la franja de la seda, y en cual Argentina forma parte, ¿no? Entonces, para que se entienda lo que es eso. Ahora, Estados Unidos más bélico que China, disputa guerra de divisas y guerra tecnológica, en particular en cuanto a los autos eléctricos y todo lo que tiene que ver con baterías. Y Estados Unidos le puso 100% de aranceles a los autos chinos,
Europa está tratando de copiar, Alemania está resistiendo, pero están en ese sentido. Y lo segundo, el conflicto que se habló mucho en Argentina del 5G. Donde quien controla la tecnología del 5G, y por eso Huawei, que era la empresa que estaba a la vanguardia del 5G, desapareció. Acá tenemos Huawei. Opa, Mira, opa. Míralo. a los pocos. Sí, claro, porque desapareció. Sí, exactamente. Fue reemplazado por lo mismo, porque eso es bien chino, ¿no? Hay un conflicto, no es que insiste con Huawei, como no, vamos a salvar la marca, no. Donde baja Huawei y apareció Xiaomi. Exacto. Claro. Que reemplazó, bueno, listo, no querés. Acá, ¿vos qué tenés? Xiaomi. Xiaomi. Bueno, es un programa claramente pro-chino. En la práctica. Por si a alguien le quedaban dudas. Nosotros dos tenemos iPhone, pero está fabricado en China. Ojo. Claro. Ojo. Claro. Dicho sea de paso. No, yo ahí, mira, justo lo que decías del teléfono es muy interesante. Bueno, quizás algún integrante de esta mesa me habrá escuchado quejarme sobre este tema. Yo tengo un teléfono Huawei que por este conflicto que existe comercial no tiene el Play Store. Sí. Claro. No tiene disponibilidad para casi ninguna aplicación de Google. Entonces no podés tener Google Maps. Tiene un sistema operativo propio, un store propio, o sea, un lugar donde se descargan las aplicaciones propio, que no es ni de Apple, ni de Windows, ni de Google, sino que es de Huawei. Ok. Entonces se complica. Claro. Créanme. Que se va en el complica. sentido del mundo bitecnológico Exacto. que decía el general Brown antes que yo le... Exacto, Sí. exacto. Y en relación a algunos puntos que mencionabas antes, yo me quedé pensando, esto del portaaviones, por ahí en el caso de la cultura china no es el mejor ejemplo, pero me refería a que a nivel diplomático China no pudo pesar todavía, para mí, en las regiones en las que Estados Unidos le instala conflicto. Justamente Estados Unidos sabe que en condiciones de paz China triunfa. Que en condiciones Eso de paz... es una gran frase. China digamos. triunfa, digamos. Sí. No hay manera de que hoy en día puedan competir con los chinos, lo saben. Entonces, lo que en teoría, en la teoría de la Rand Corporation, que es un tanque pensante de Estados Unidos muy conocido, el caos controlado. Ellos generan caos, guerras de baja intensidad. Estados Unidos no gana una guerra formalmente, no sé desde Nunca. cuándo. Creo de la Segunda Guerra Mundial. No quiero comerme algún cosito que... Pero No. La erraron en todo. No Es- hubo es- una sola guerra victoriosa del ejército de Estados Unidos. Ahora instalaron el caos. En los lugares donde tocaron, instalaron el caos. Hay que preguntarse si todas las guerras las quisieron ganar o dejar las guerras permanentes. Irak sigue siendo un desastre, Libia ni hablar, Siria ni hablar, Líbano hoy está volviendo al caos del que siempre tuvo. Bueno, todos los lugares donde Estados Unidos pone un pie, se genera caos. Ese caos perjudica a China por la política exterior que desarrolla China, ahí coincido, y los favorece a ellos. Ahora, Trump, el pacifista, como podemos decirle, favorecería la política exterior china o intentaría competir en el mismo terreno que China, que es el de los aranceles, el de la disputa tecnológica. Y lo último, para no hacerlo tan largo, que me quedaba con eso de las energías renovables, China hoy tiene la gran debilidad, diría yo, del modelo chino hoy, es que no tiene autoabastecimiento energético. China depende de importar energía, gas y crudo o procesado, no importa, petróleo, vamos a decirlo llanamente. Entonces, Estados Unidos eso lo sabe, obviamente, y Estados Unidos sí tiene autonomía energética. Estados Unidos ya no importa energía, ni gas, ni petróleo. Esto es, podemos decir, hoy en día el En talón. energía fósil, ¿no? Energía fósil, sí, exacto. Hoy es, para mí, uno de los talones de Aquiles, y por eso creo que también están dándole tanto impulso a la energía renovable. Claro. Porque saben que si se logran sacar de encima esa dependencia que tienen de Rusia, dicho sea de paso, de Rusia, de Arabia Saudita e Irán, bueno, quizás puedan despegar en términos de desarrollo, no dependiendo de importar tanta energía. Sí, de hecho, un dato relevante, hace el mes pasado por primera vez China bajó 1% su emisión de gas con efecto invernadero. La primera gran potencia industrial que baja 1% en general. La curva era creciendo, iba creciendo, ahí lo dieron vuelta. Hoy 50% del parque automotor chino es eléctrico, 100% del parque de motos.
O sea, vos estás en China, das una esquina y no escuchas pajaritos en Beijing. No hay ruido. O sea, es un peligro. Claro. Hay que estar acostumbrado. Hay que estar acostumbrado, pero y el aire en las grandes ciudades, salvo aquellas que todavía están cerca de zonas donde se calienta carbón, que siga habiendo, pero hay un proceso de transformación constante que es zarpado. Sí, bueno, y volviendo al tema que nos reunía hoy, digamos, que es el de las elecciones de Estados Unidos, sí vemos que, para pasarlo a resumen, Trump creo que intentaría competir de otra manera con China que no sea generándole conflicto. Si gana Kamala Harris, lo más probable es que los conflictos existentes que perjudican a China, o por lo menos nosotros entendemos que así es, se mantengan de una u otra manera. Y si desaparece uno, aparece otro, como suele pasar. Ok. O sea que es un horizonte, eso es interesante, sobre todo en Argentina, donde hay tanta gente que trata de posicionarse, ¿no? Porque es un mal nacional, de que, claro, enseguida hay una guerra, te dice... No, Ucrania o ruso, yo qué sé, mirá, no sé, yo es soy un de análisis Boca. complejo, ¿no? Claro. Lo mismo pasa, ¿no? ¿Pro Chino o pro Estados Unidos? Claro. Sí, lo que sí está claro es que la dimensión belicista es una dimensión, o sea, China es mucho menos belicista que Estados Unidos, no hay duda, y en Estados Unidos los republicanos, y Trump en particular, mucho menos que los demócratas, con lo cual es medio... una inversión, ¿no? Con los imaginarios que se piensan, ¿no? Como China, dictadura, entonces más agresivo y violento. No, es al revés. Estados Unidos, democracia muy agresiva, democracia liberal, muy agresiva, y Trump, que es un tipo hiperagresivo, pero menos belicista, ¿no? Total. O sea, la paradoja en la cual estamos. Y yo creo que va a influenciar mucho en la votación de hoy, ¿no? Esos dos imaginarios. Sí. De hecho, Trump tiene muchos republicanos en contra. Eso es algo que estuve también leyendo y me interesa saber cómo viene. Claro, porque uno dice, Trump ganó la interna del Partido Republicano, es el candidato por el Partido Republicano, pero el ala más tradicional del Partido Republicano no lo banca. O sea, Schwarzenegger, digamos, que de actor, hoy hablábamos de eso, de Terminator pasó a gobernador de California, no se expresó en contra de Trump. El extinto ya físicamente, el fallecido senador John McCain, que en Estados Unidos no tuvo una figura, republicanísimo, en contra de Trump. Bush no banca a Trump. Entonces, cuando a Trump le pidieron que se defina políticamente, de forma extraña, él no dijo republicano, dijo jacksoniano, en referencia a un presidente del siglo XIX de Estados Unidos, Andrew Jackson, que era alguien que luchaba contra las corporaciones y el establishment y qué sé yo, más allá de que, bueno, muchos historiadores dicen qué tiene que ver Trump con Jackson, pero fue un empresario multimillonario, nada que ver. ¿Qué tiene que ver Milei con Alberti? Claro, ¿no? bueno, ahí está. Es exactamente lo mismo. Ahí está. Pobre. Pero la definición en sí de Trump es atendible, digamos. Un tipo que dice, yo soy un outsider de verdad. Yo no soy, en realidad, ni republicano ni demócrata. Me parece que no es ninguna de las dos cosas Trump en sí. Bien. Por eso es una ruptura. Y algo que también estuve leyendo ahí en Twitter es que muchos libertarios decían como, bueno, hoy tiene que ganar Trump, y estaban todos, de hecho, activaron medio como una campaña secundaria. Es lo que decía el posicionamiento. Sí. Muchos estaban en esa, y les quería preguntar qué opinan ustedes, qué pasaría en nuestro país si gana Trump o si gana Kamala, o qué creen que podría llegar a pasar. Acá hay que hablar todo en potencial, eso me lo enseñaron en Derecho por la duda. Vamos a hablar todo en potencial. Si tal vez algún día pudiera, ¿qué piensa? ¿Arranco yo? Bueno, yo soy de los que cree que muchas veces nos guiamos por qué pasaría si gana tal allá, y pocas veces vemos lo que hacen acá en relación a lo que están allá. O sea, voy a poner un ejemplo que a mí siempre me sirve para explicar esto. No sé si es el mejor igual, pero bueno. A ver. Cuando Menem fue presidente en los 90, yo te decían, tenía un posicionamiento, esto es concreto, pro-OTAN. De hecho, Argentina fue aliado de extra-OTAN, todo. Asumió, no sé si tenía muchas más posibilidades, no vamos a entrar en ese debate ahora, pero asumió todas las políticas del famoso consenso de Washington, etcétera, etcétera. Pero al momento de privatizar sus empresas, extrañamente se las dio a los europeos contra los intereses norteamericanos. Telefónica, bueno, las energéticas y otras más. Entonces uno dice,
siempre tan inconsistente el posicionamiento de política exterior argentino, ¿no? Porque podés estar a favor o en contra, digo. Yo no estoy diciendo, che, qué bien hizo Menem, qué mal. Pero es inconsistente. Si vos te estás alineando con Estados Unidos, lo lógico es que el esquema de privatización y qué sé yo, también lo alinees con esa potencia, o no lo hagas, o no te alinees, digo, o plantate y bueno, pagá las consecuencias en un mundo hiperunipolar de que te lleven puesto, no sé. Pero asumí una posición. Yo estoy más preocupado por Milei que por quien gane en Estados Unidos, esto es lo que quiero decir. Milei que un día dice, ya siendo presidente, habló cosas terribles de China, que la China no iba, que el comunista no hablaba, y ahora dijo, no, los chinos son buenos, no te piden nada a cambio. No te piden nada. Claro. Entonces, esas inconsistencias a mí Bueno, Mondino votando, no digo al contrario, yo estoy a favor de que se levante el bloqueo a Cuba, pero que Mondino vote a favor de que se levante el bloqueo de Cuba. Es raro un tipo que dijo estoy alineado con Estados Unidos, con Israel. Es rarísimo. Entonces, esas inconsistencias me ponen más nervioso que lo que pueda suceder. O sea, el que se sienta a negociar con Kamala o con Trump, digamos. Claro, yo creo que efectivamente nosotros tenemos una tradición en Cancillería donde hay algunos puntos como el de Cuba, como el de Malvinas, de hecho viene de la mano, que son temas tradicionales, pero finalmente, a diferencia de Brasil y de lo que siempre se dice de Itamaraty, que es la Cancillería brasilera, que tiene una coherencia en la política exterior, que más allá de las vicisitudes de la política trata de mantener el posicionamiento geopolítico de Brasil. En caso de Argentina hay oscilaciones en el posicionamiento geopolítico muy fuerte. Salvo inclusive con Rusia y con China, donde este es el primer gobierno que tambalea en ese vínculo, porque inclusive durante la dictadura el vínculo con China y con Rusia se mantuvo. Sí. O sea que es la primera gran variación discursiva. Ahora, ¿cuál es el punto? Digamos, acá hay un punto que creo que tiene que ver con el análisis ya más económico de la dinámica del capitalismo global. Primer punto es que Estados Unidos no es un inversor. Y eso no es un dato menor. Desde Trump, que revirtió todas las inversiones hacia Estados Unidos, hoy no es fácil conseguir una inversión norteamericana afuera. Entonces hay como medio una fantasía de, inclusive lo de los 90 es parte de eso, relación carnal, Carlos Escudé, todo lo que vos quieras sobre la mesa. Carlos Escudé. Sí. Que era el teórico de las relaciones carnales, en ese momento un barbudo ahí, se parecía a Emilio Pérsico pero de derecha. Mirá, buen dato. Escribió un libro así, sí, todo. Con otro más, que Cisneros, que era como por qué había que entregar Argentina de Estados Unidos. Ah, Claro. mira. No es muy distinto a lo que se dice ahora, pero después efectivamente en la práctica nos terminamos entregando militarmente, pero no económicamente. Puede llegar a pasar algo parecido. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no invierte y aparte tenemos un problema. Es que Estados Unidos es competencia nuestra económicamente, sí, porque produce lo mismo que la Argentina. China es complementaria. O sea, Ese punto me interesa. es una cuestión de, en relaciones internacionales tenés algo básico, un principio realista de la relación internacional. Entonces, ¿vos con quién te asociás? Con quien tiene una relación complementaria, no competencia. No. El tema ahí es que lo que a mí no me Se picó. Sí, por eso la provoqué. No me termina de cerrar en la asociación con... Acá, aclarando que cuando se trata de política exterior, la ideología, los buenos, los malos, quedan un poquito de costado, lamentablemente en algunos casos, porque sería bueno que alguien diga, bueno, vamos a hacer esto. No pasa, listo. Digo, ¿cuál sería la relación, qué tipo de complementariedad, te dije bien, tendrías con China? Eso es lo que a mí no me termina desde el punto de vista estratégico. Digo, bueno, ¿cómo te revinculás con China? China no requiere productos industriales. Entonces, más o menos. Bueno, Luz, a media hora más de programa. Porque Llegamos al punto medio llegamos tarde, al punto pero bueno, clave. llegamos. Al punto clave. Sí, entonces yo digo, ojo con esa relación, digo, porque, bueno, hay que pensar, y eso por un lado, digo, qué tipo de economía tendría que tener Argentina para ser complementaria con la de China. Eso es lo que a mí me hace ruido. Y por otra parte, digo, Argentina tiene una historia
plagada de estar del lado del perdedor. ¿A qué me refiero? Tardamos mucho en declarar la guerra a la Alemania nazi. Eso nos costó. Brasil tuvo industria pesada, Argentina no. Siempre fuimos contrarios a las políticas en general de Estados Unidos en América. A veces, la mayoría de las veces para bien, a veces no tan para bien. Bueno, eso es discutible. Cuando la OEA, desde Drago para acá, bueno, un montón de cuestiones. Y el que terminó siendo primera potencia mundial nunca nos iba a ayudar, porque bueno, nunca nos ayudó, de hecho, por todo lo contrario, nos hizo pelota. Le echo más también la culpa a la dirigencia argentina, no hay que exculparla, ¿eh? Digo, no hay que decir, che, esto es culpa de los yanquis, para que acá gobernaba Videla. Okay. Un momento. Lo pusieron ellos, pero gobernaba acá, y era argentino. Entonces, ahí es donde digo, bueno, proyectemos esta disputa entre Estados Unidos y China, sentemos a analizar quién la va a ganar para no quedar en offside, porque cuando quedas en offside eso se traduce en aislamiento, en hambre, en no te damos un mango, en te hacemos pagar la deuda con el hambre de la gente, en mi ley, bueno, entonces ahí es donde yo digo, bueno, para el futuro pensemos bien cómo vamos a relacionarnos, o si nos tenemos que casar con uno o con otro, no necesariamente. Capaz que la estrategia va por la famosa tercera posición. Claro. Sí, porque ahí justamente, ¿no? En esa cuestión la tercera posición, que implica no pelearse con ninguno de los dos, ¿no? El punto principal sería como cualquier potencia periférica, como cualquier país periférico, todavía no somos potencia periférica. Brasil es una potencia periférica, sí, nosotros no somos una potencia periférica, mal le pese a Milei. Digo, efectivamente nosotros no nos podemos dar el lujo de pelearnos ni con China ni con Estados Unidos. Ahora, el punto es qué significaría hoy una relación complementaria. Entonces, hay tres planos. El primer plano es el plano financiero, de financiamiento. Estados Unidos te propone deuda financiera y una inscripción de Argentina en la División Internacional de Trabajo, en la cual vos sos pagador de deuda. Eso es el FMI, básicamente, ¿no? Eso para Argentina no es bueno. No. Frente al modelo FMI, que es deuda que vos tenés que pagar sí o sí y que es evaluada financieramente, tenés el modelo swap chino. ¿Cuál es la diferencia entre swap? Los dos son deuda. Ahora, esta es una deuda que tenés que pagar sí o sí, esta es una deuda que pagás si rompes vínculo, pero además que es una deuda aplicable a desarrollo industrial productivo. Sí. Entonces, eso es muy interesante, ¿no? O sea, no es hacer lo que quieras. Si querés usar el swap para otra cosa, por ejemplo, cuando Massa usó los yuanes para pagar la deuda del FMI, tuvo que pedir permiso. Sí. No es que lo haces así nomás. Fue a China y dije, che, ¿puedo usar esto para pagar el FMI? Bueno, fue la primera vez que se hizo, valió la pena. Ahora, el punto es que justamente es un tipo de deuda orientada a la inversión productiva. Entonces eso nos abre la idea, bueno, entonces hay una voluntad de que Argentina no quede en una posición primarizada, ¿no? Porque ese es el problema de que nosotros seamos proveedores de energía, materia prima, entonces la típica de la complementariedad solamente vista desde el punto de vista primario, ¿no? Que sí, vendemos alimento, litio y energía fósil, o después energía renovable. De hecho, bueno, en el sur es un tema de estos días, tenemos una represa en Santa Cruz, que es la obra civil más grande de China fuera de China. Bien. Que son fierro, digamos, productivos instalados. Segundo, entonces el tema del modo financiero, que de ahí se deduce un entramado productivo. Yo te diría que el gran problema con China es la no negociación argentina en términos productivos. O sea, China es totalmente abierta a que vos digas, con esta guita quiero armar industria en esto y esto. Donde efectivamente hay alguno, y eso tiene que ver con el tercer punto, con la cuestión tecnológica, ¿sí? Sí. Hoy en día hay cuestiones que en China ya no se producen porque no tiene sentido producirlo.
por distintas razones. ¿Obsolescencia? Por obsolescencia, porque el tipo de consumo interno en China hace que los chinos ya no consumen eso, pero que son cosas que por ahí sí se consumen en otros lugares del mundo, que vale la pena producir en otros lugares del mundo durante una ventana corta, que no es exactamente obsolescencia, sino que la estructura de consumo en China, en China tienen 1.500 millones de habitantes, lo cual 500 millones ya son clase media alta, Sí. que tienen niveles de consumo de clase media alta, o sea, está pidiendo consumir otras cosas. Entonces ahí hay complementariedad que tiene que ver un poco con lo que mismo hizo China en algún momento, ¿no? Que empezó a producir cosas que los otros países, en particular países europeos, no producían más, lo produjeron, desarrollaron tecnología sobre eso. Famoso los juguetitos. Un montón de cosas que decían, no, bueno, dejad que nosotros lo hacemos. hacemos. Yo lo hago. Y lo otro, que son las transferencias tecnológicas, es decir, los acuerdos en términos de transferencia tecnológica, donde Argentina tiene mucho para ganar si está dispuesta a colaborar tecnológicamente. Y nosotros todavía tenemos lugares donde podemos colaborar. Entonces, la complementariedad, efectivamente, yo estoy de acuerdo con vos cuando dicen hay una complementariedad natural. No es una complementariedad natural, No. es una complementariedad construible. ¿Sí? Que implica que no es soplar y hacer botella, pero justamente en ese marco del win-win y por la característica del swap y por la característica de la ruta de la seda, estamos en condiciones como país, si nos paramos de un lugar de fortaleza, ¿no? De que vos te sentás y decís, yo quiero colaborar y quiero esto. Sí, podés negociar, claro. Podés. El punto es por qué. Ahí es donde nosotros nos tenemos que valorar, que es el gran problema argentino, ¿no? O sea, nosotros estamos como vendiendo el país al mejor postor, cuando la verdad es que nosotros deberíamos, volvemos siempre a lo mismo, partir, inclusive la vinculación con China, con Estados Unidos, con quien fuera, de nuestro potencial. Potenciar en recursos naturales, obviamente, pero además potenciar en algunos sectores de formación de ingenieros, en temas de ciencia de datos, donde tenemos mucho para aportar y dialogar. Entonces ese tipo de colaboración implica, cuando vos tirás de ese hilo, modificación del sistema universitario, modificación del sistema científico-tecnológico, articulación del sistema científico-tecnológico con el sistema productivo, ¿no? O sea, ahí tenés, porque muchas veces cuando se habla de relaciones internacionales se piensa como algo, eso se analiza mucho, externo a lo nacional. No, claro. Pero tu política exterior depende también de tu entramado interno, que implica sistema científico, productivo, etc. De no ser compradores, a ser co-desarrolladores de tecnología. Uno de los grandes horizontes estratégicos de Argentina es, por ejemplo, la batería. Sí, claro. La batería de litio. Nosotros productores de litio, pero no estamos tratando de desarrollar la batería. Pero la tecnología de la batería está en China. 90% de las baterías Tesla son chinas. Hoy en día. O sea, los autos norteamericanos usan la tecnología china. ¿Podemos alcanzar tecnológicamente lo que tiene China ahora? No. No. Nunca. Ahora, ¿podés desarrollar tecnología en lugares donde China todavía no está al punto? Ese es el punto de desarrollo tecnológico. No compitas con algo que los tipos tienen 50 más bien, años. no, competir no. Pero sí anda hacia lugares donde puedes hacer cosas nuevas. En energía nuclear, aeroespacial. Digo, son cosas que se pierden, ¿viste? Más en este contexto. Hay 3 o 4 áreas de punta en Argentina que con una buena colaboración real, digamos, sea con Estados Unidos, Europa está en decadencia en ese punto, y China es muy potente. En ese sentido me parece que la complementariedad es factible si se construye. No te mandamos grano. Bueno, ahí volvemos, estamos Podemos. un segundito, volvemos al tema, yo cierro con esto, si no, volvemos al tema de la dirigencia argentina, porque quizás la complementariedad podría ser posible si se pensara todo esto, que a veces uno dice, no, sí, si lo pienso yo lo va a pensar, no lo piensan, no es real, bueno, por lo menos desde mi humilde punto de vista. Por eso tenemos que tomar el poder. Estamos Bueno, nos hablando de la engañamos. Al conclusión. final no vamos a hablar de las elecciones en Estados Unidos ni nada de eso. No, y Vamos a votar. respecto de el tema con dónde posicionarse con China o Estados Unidos, bueno, ¿qué tanto te van a dejar asociarte con Estados Unidos, con China, perdón? ¿Qué tanto te van a dejar? Porque vos acá tenés un condicionamiento geográfico también, que es que compartís continente. Y si hay algo con lo que Estados Unidos es muy celoso es con su propio continente. De hecho, el propio Perón hablaba de una política que vaya del Ártico a la Antártida. Entonces,
Yo todavía sigo soñando con ese sueño continental, me gustaría, pero bueno, eso desde lo ideal, desde lo real, bueno, me cuesta pensar que vos te alíes con China y salga gratis. O sea, no lo veo. Vamos a hacer la pequeña votación. Ok. Vos también tenés que votar. Bueno, dale. Y después tenés que leer, a ver. Bueno, en este momento en vivo estamos realizando una apuesta que será anónima sobre, o ustedes quieren No, que se sepa. que se sepa, No, porque no van a hablar de voto. sobre quién cree que va a ganar las elecciones en Estados Unidos. ¿Saben que me siento? ¿Vieron el meme este de Nelson con Lisa? Que la invita y dice, te mentí, al final no vamos a hablar de las elecciones en Estados Unidos, vamos a hablar sobre el sistema productivo y China. No, de eso se terminó desarrollando el programa. Bueno, necesito como un redoble de tambores, algo así. A ver. Hay coincidencias. Hay coincidencias de los usanos. Dice Kamala Harris. Ambos papelitos dicen Kamala Harris. Así que bueno, hemos hecho una apuesta. Queda constancia de O sea que ponés vos el Fernet. La puta madre, boludo. Sí. ¿Quién va a perder? Vieron, hay que ir a votar. Así que bueno, veremos qué termina pocas sucediendo. En pocas horas, creo que eso de las 12, 12 y media acá van a estar los resultados. Y nosotros nos vemos el martes que viene. Muchas gracias, Pablito. Al contrario, por haber venido. gracias a ustedes por la Muchas invitación. gracias. Un placer, muy buena charla. Nos vemos pronto.